Buenas tardes, oyentes de Gente en Obra, ¿cómo están ustedes? Otro miércoles acompañando, como siempre, a los que nos escuchan tantos años. Nosotros siempre tratamos de invitar, muchas veces, no en este caso, pero a gente que no se le escucha en otros lados, ¿verdad? Ese tema no lo voy a tocar hoy porque no es el tema del día. Pero hoy tenemos el gusto de contar con nosotros con Frank Torres, cubano, especialista del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. ¿Qué tal, Frank? Buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. Es un gusto. Bueno, el tema que vas a tocar me vas a tener que hacer al revés, me lo vas a guiar vos a mí y a los oyentes, ¿está bien? Ok. Le vas a explicar. Así que vamos a hablar un poquito de qué es Heber Prot P, ¿está bien? ¿Es eso? Ok, sí, bueno, reiterar las buenas tardes y las gracias y bueno, nada, empezar más que empezando a hablar del Prot P, quisiéramos empezar hablando de la diabetes como tal, ¿no? O sea, una enfermedad que si bien hoy en día es bastante común oírla nombrar, es válido decir que la enfermedad a principios del siglo anterior era considerada una enfermedad bastante rara. De hecho, está reportada en la literatura como que hay algunos casos inicialmente que se veían a principios del siglo pasado, donde habían personas que comenzaban a bajar de peso, que tenían afectaciones directamente por altos niveles de azúcar en sangre sostenidos y más, y bueno, todas las afectaciones que eso le traía al cuerpo y al final para la salud. Y lo cierto es que ya hoy en día se habla de más de 400 millones de personas diabéticas en el mundo. Exactamente, y viene dado, bueno, es multifactorial, pero mucho tiene que ver sobre todo los malos hábitos alimenticios de las personas, el alto nivel de estrés con que se vive hoy en día, la vida sedentaria y bueno, muchas causas que todos van atentando contra el organismo en sentido general y en el caso específico de debutar con diabetes. El estrés también produce, ¿no? El estrés es parte del proceso que al final afecta directamente a todo el cuerpo. Es válido decir también que alrededor de un 10% de los diabéticos no tienen que ver exactamente con eso, sino que viene de causas hereditarias y son diabéticos prácticamente desde chiquiticos, casi desde que nacen. Hay veces vemos niños desde muy pequeños que ellos mismos incluso se están inyectando la insulina. Eso es debido a que el páncreas no produce la insulina, que es lo que permite que el azúcar que está en sangre pase al interior de la célula. ¿Ya? Al no producir insulina, entonces bueno, el azúcar no pasa al interior de la célula. El páncreas es el que produce. El páncreas es el órgano encargado de producir la insulina en el cuerpo. Y entonces la mayoría de los casos, que son los diabéticos tipo 2, que es más del 90% de los diabéticos, donde sí el páncreas produce insulina, pero el cuerpo la procesa mal, ¿ya? Y eso es debido a muchísimo tiempo estando comiendo una dieta realmente desbalanceada, sin los ingredientes que debe ser y demás. O sea que, Frank, puede haber muchos diabéticos que no saben que son diabéticos. Sí, en el mundo de hecho ¿verdad? Se considera cerca del 45% de las personas diabéticas que desconocen que son diabéticos. Ahí está. Es así. ¿Y qué es lo que aconsejaríamos a esos que no saben? Que se hagan algún estudio, ¿no? Sí, claro. A ver, detectar una persona con diabetes es relativamente sencillo. Basta un análisis de sangre, un pinchazo de un momentico ahí, ya está. Y en 20 segundos se puede saber, porque normalmente, ¿qué ocurre? La diabetes es altos niveles de azúcar en sangre sostenidos. O sea, normalmente una persona, digamos, cena o desayuna o ingiere algún tipo de alimento y el azúcar en sangre sube. Pero después, al cabo de las 2 horas aproximadamente, el cuerpo tiene que ser capaz de haber estabilizado todos esos niveles de azúcar. Ocurre que con los diabéticos no es así. Come o cena o cualquier cosa y los niveles de azúcar suben y no bajan, ¿ya? Y se mantienen altos. Y después, bueno, todos los problemas. ¿Y el problema de los triglicéridos tiene algo que ver? No exactamente, no. En este caso no. Me vengo salvando, entonces. Lo único que no tengo es ser diabético, después tengo todas. Okay. Pero bueno, sí, entonces, ya, bueno, altos niveles de azúcar en sangre, eso lleva muchísimas complicaciones. Puede ser, bueno, la nefropatía, o sea, afecta a los riñones, afecta a la visión, afecta muchísimas cosas. Y una de las cosas que afecta, que es muy importante también, tiene que ver con la falta de sensibilidad, sobre todo en los pies, en los miembros inferiores. O sea, a la persona tener falta de sensibilidad, producto de la afección de los nervios y demás, muchas veces se hacen lesiones en los pies y no se dan cuenta de ello, ¿ya? Y esas lesiones son muy complicadas para sanar, son las conocidas úlceras del pie diabético.
son las conocidas úlceras de pie diabético, y que de hecho son la mayor cantidad de amputaciones no traumáticas de personas en el mundo son causadas por úlceras de pie diabético. O sea, estamos hablando de más de 1 millón de personas anualmente pierden una extremidad producto de una úlcera de pie diabético en todo el mundo. Tremendo. Es así. Además, también hay varios estudios que demuestran que un 50% de las personas que tienen una amputación de un pie antes de los 5 años fallecen. Hay varios estudios que demuestran esto, de norteamericanos y de muchos científicos que tratan el tema y han demostrado incluso que tienen una mortalidad mayor a muchos de los cánceres más agresivos que existen en el mundo antes de los 5 años. Es increíble, ¿no? Sí, es así, y muchas veces incluso las personas no tienen percepción de riesgo, y es una de las cosas que más afecta, ¿no? O sea, el no saber cuán peligroso puede ser, uno, ser diabético, y dos, tener una úlcera que las personas muchas veces incluso descuidan en un principio y se pasan años con úlceras en los pies, y muchos incluso evolucionan a amputaciones. Por eso he notado el que es diabético va al podólogo. Va al podólogo. ¿Verdad? Es uno de los pilares. Bueno, pudiéramos hablar de esto un poquito más adelante. En Cuba hay un programa de atención integral a los pacientes diabéticos y específicamente a los pacientes con úlcera del pie diabético. Y uno de los pilares en los tratamientos y en la atención a esos pacientes es precisamente el podólogo. O sea, muchas personas debutan con úlceras muchas veces porque el pie anatómicamente cambia de forma, producto de la misma diabetes, y entonces cambian los puntos de apoyo de los pies, ¿no? Y entonces comienza a apoyar el pie en un lugar donde no debería estarlo apoyando, y ahí comienza una ampolla y después una úlcera. Varios debutan así. Y aunque uno cierre la lesión, si no corrige los puntos de apoyo, y es el podólogo ahí donde entra, que es fundamental, si los puntos de apoyo no son corregidos, entonces aunque le cierre la úlcera, el paciente en cuanto empieza a caminar va a ulcerar de nuevo. O sea, va a hacer una recidiva y después, por supuesto, va a complicarse un poco más. Y va a ser progresivo así. Muy interesante todo lo que estás diciendo, ¿no? Y los oyentes estarán atentamente escuchando, porque ¿sabes lo que pasa? Yo siento una admiración muy grande por el pueblo cubano, te voy a decir porque por el problema, la educación y la salud. Es fabuloso, o sea, siempre me sorprende con eso, Cuba, con la educación y la salud. Porque yo sé lo que cuesta vivir en Cuba cuando hay un bloqueo que tiene más de 53 años, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, fíjate el ejemplo que están dando el gobierno y el pueblo cubano. Es tremendo. Nada más que te quería decir, seguí con lo tuyo. No, el tema, a ver, ¿qué ocurre? Que acá es muy importante, bueno, es válido para todo el área de la salud, ¿no? Pero bueno, estamos hablando acá de diabetes, úlcera del pie diabético. En este caso es importantísimo tratar sobre todo el tema preventivo. O sea, es mucho más fácil, primero, prevenir una úlcera, y en caso de que haya una úlcera, atenderla lo antes posible, porque el proceso de evolución va a ser mucho más rápido y mucho menos riesgoso para el paciente y por supuesto para la familia cuanto antes se atiendan estas lesiones, ya, porque tienden a complicarse muy rápido, ya, e incluso al principio hay pacientes que por miedo o por no querer complicarse o por no querer buscarle un problema a la familia, digamos, entonces ocultan esto y no van al médico. Entonces cuando van al médico ya es una lesión seria y muchas veces requiere ser ingresado, ser tratado con antibióticos y estar en cama mucho tiempo y con grandes riesgos de amputación. Y todo lo que tú estás diciendo, ¿hay alguna solución, vamos a decir, para evitar un poco? Ajá, sí. Un poco, aunque sea. Sí, claro, eso es siempre, bueno, primero está el tema preventivo, ya hablamos de eso, ¿no? Pero, a ver, voy a hablar de lo que ocurrió en Cuba, después incluso pudiéramos hablar de lo que ocurre acá en Uruguay y bueno, de la posible solución, ¿no? En Cuba, a principios de los años 90, había aproximadamente 100.000 personas diabéticas, 100.000. Hoy en día estamos hablando de casi 1 millón de personas diabéticas en Cuba. O sea, estamos hablando que multiplicamos por 10 en apenas 20 y tantos años, 25 años, multiplicamos por 10 la cantidad de personas diabéticas. Y hay, bueno, las causas que hablamos ampliamente al principio. Y bueno, por supuesto, todo esto conllevó a un aumento de la cantidad de diabéticos, de las úlceras del pie diabético, de los gastos asociados a la salud, porque si bien Cuba la salud es gratis, la salud cuesta también. Claro. O sea, es una carga que por si bien las personas no lo pagan, les sale gratis, pero es costosa la salud. Costosa, claro. ¿Ya? Y entonces los gastos por salud iban aumentando. El paciente tenía que ingresarse, tenía que ponerse más antibióticos, tenía que estar debridando la lesión y todas las complicaciones a que eso conlleva. Y entonces, bueno,
uno de los problemas era cómo cerrar la úlcera de los diabéticos, ¿no? Entonces se empezó a investigar todo esto. O sea, hay muchísimos medicamentos que trataban de alguna manera de resolver el problema de regenerar el tejido, pero lo cierto es que y en las úlceras complejas no se lograba esto, y la mayoría evolucionaban hacia amputaciones. Y entonces, durante esta misma investigación, se logra desarrollar un medicamento que es el Everproct-P, que logra de alguna manera acelerar notablemente el proceso de regeneración del tejido en las úlceras del pie diabético. Y después de, bueno, esto en Cuba empezó a usarse el programa, que si bien es con el uso del Everproct-P, pero es un programa de atención integral al paciente, ¿no? En tratarlo desde el control metabólico, la alimentación y todo, pero sobre todo tratando de resolver la úlcera del pie diabético, que era el principal problema y que no tenía solución. Y entonces se logró, desde el 2007 hasta la fecha, se logró reducir en más de un 71% las amputaciones que había a nivel del país, a nivel nacional, ¿ya? Y estamos hablando de que si antes 100 pacientes, digamos, eran amputados, bueno, pues después del programa, con la implementación del programa, 71 de ellos hoy en día siguen con sus 2 pies caminando, y los 31 de diciembre están caminando y bailando con su familia. Gracias a, vamos a repetir, gracias a qué. Gracias a, bueno, al Everproct-P, diría yo, por un lado, pero también al programa de atención integral, ¿no? Exactamente. El Everproct-P es parte de lo que es ese programa, si bien es el pilar probablemente porque ayuda a resolver el problema que antes no se podía resolver, pero es parte de todo el programa en sentido general y de todo el equipo de trabajo en eso. ¿Cómo le llamas a Everproct? ¿Una vacuna? ¿Medicamento? ¿Qué viene a ser? Sí, bueno, es un medicamento, ¿no? En este caso es un tratamiento de reemplazo. ¿Qué ocurre? En los pacientes diabéticos está en déficit una proteína o una molécula que se llama factor de crecimiento epidérmico, que es la encargada de regenerar los tejidos. Tratando de no complicar mucho, ¿no? Pero bueno, en sentido general es la encargada de regenerar los tejidos. Y en el caso de los diabéticos, esa célula o esa molécula estaba en déficit. Entonces, pero es una molécula que el cuerpo humano produce. O sea, de hecho está en los fluidos corporales, está en el semen, en el sudor, en la saliva. De hecho, no sé, los animales, por ejemplo, cuando se hacen una herida, el instinto es de lamerse la herida, ¿no? Y eso de alguna manera ayuda a acelerar el proceso de cicatrización de la herida y de regeneración de ese tejido. Es porque la saliva hay precisamente factor de crecimiento epidérmico. Y en el caso de los diabéticos está en déficit, ¿ya? Entonces lo que hace es, mediante una inyección, infiltrar esa molécula ahí para ayudar a regenerar esa lesión y que lógicamente después vaya cicatrizando y demás. Vamos a decir, esa inyección con este medicamento Everproct-P es inyectable, intramuscular, intravenoso, o va directamente al lugar donde está. Es muy liofilizado, y si es intra y perilesional, o sea, es en los bordes y dentro de la misma lesión, en los planos profundos de la misma. Va directo. Exactamente, directo ahí, porque se está tratando de forma local, ¿no? Es la lesión en sí. Y hay algo de resaltar. Habíamos hablado que muchos de los pacientes tienen falta de sensibilidad en los pies, y hay varios de los pacientes que incluso cuando los infiltran literalmente no sienten nada, e incluso después, cuando comienzan a evolucionar en el tratamiento, comienzan ya a sentir más las inyecciones, o sea, es parte de la evolución positiva, diría yo. Claro. Porque de hecho ayuda a que ese lugar, o sea, localmente, en el caso de la lesión, se comporte como una lesión de un paciente no diabético, sino de un paciente normal, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó descubrir esto? En Cuba las investigaciones empezaron a principios de los años 90 y se obtienen medicamentos en el 2006. O sea, fueron prácticamente 15 años de investigaciones y bueno, de ensayos preclínicos, clínicos, todo un protocolo muy riguroso. Y bueno, en Cuba se registra en el 2006 el medicamento, ya se empieza a usar a nivel hospitalario y demás, un año después, en el 2007, y después se ha presentado la patente en muchísimos países del mundo, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en la mayoría de los países de América Latina, Rusia, Bielorrusia, China. O sea, está aceptada la patente y más de 20 países con registro sanitario del medicamento usándolo en diversos lugares y en pacientes. Esa es la pregunta principal. Sí. ¿Y acá en Uruguay? Acá en Uruguay, bueno, acá en Uruguay está en proceso de registro, todavía no se ha registrado el medicamento. O sea, lamentablemente, ¿qué ocurre? Para usar un medicamento en un país necesita legalmente un permiso de salud pública, ¿no? Entonces, ahora mismo en Uruguay no existe, si bien está la posibilidad, por supuesto, ir a Cuba, digamos, un paciente puede ir a Cuba perfectamente y tratarse allá,
porque hoy en día todavía está esa limitación. O sea, ya se presentó el medicamento a registro, pero tiene que pasar por todo un protocolo que depende, bueno, por supuesto, de las instituciones de salud. Entonces, cuando eso se termine y se acepte, ya está presentado, ya está presentado, exactamente. Ahora tiene que pasar, como lo decís tú muy bien, un protocolo para ser aprobado. Okay. Pero tiene una ventaja, el protocolo ya está aprobado en otros países. Ah, bueno, sí, claro. Eso es fundamental. Sí. O sea, no es un medicamento que lo presentas acá y decimos, bueno, vamos a ver qué pasa. No, incluso ya están los resultados, o sea, avalado por muchísimas publicaciones científicas, no solo de Cuba, o sea, hay en varios lugares donde ya se ha utilizado y los números arrojan números similares, ¿no? O sea, en Ecuador que se ha utilizado en un estudio que se hizo en Argentina, muy interesante, donde en una clínica privada incluso se usó el medicamento en 160 pacientes, alrededor de 160 pacientes, y no se usó el medicamento en aproximadamente el mismo número. Y lo cierto es que después del tiempo, los pacientes que usaron el medicamento, solamente 2 fueron amputaciones, y en el caso de los que no usaron el medicamento, la mitad, alrededor de 80 pacientes, lograron evolucionar favorablemente. ¿No? ¿Ya? O sea, fueron 159 de 161 en un caso y 80 de 160 en el otro. Esa es la prueba principal, vamos a decir, ¿verdad? Exactamente. O sea, yo diría que para pasar el protocolo, una de las condiciones, no sé, médicos ni científicos, sería vamos a probarlo. Sí, claro. No, sí, sí, porque hay todo, Entiendo todo lo que tú me puedes decir, pero te quiero decir, la vida es una, ¿viste? Y los pies son dos, pero las extremidades son dos, entonces no podés jugar mucho con esto, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, te interrumpí, perdona. O sea, seguimos con el medicamento. Así que me dijiste, empezaron a hacer los ensayos, vamos a decir, las pruebas del medicamento en el 1990. En el 2006 recién se puede decir que empezaron a... Sí, se aprueba oficialmente el medicamento, o sea, después que rebasó todo el tema protocolar y exigente, ¿no? O sea, todo lo que exige las entidades reguladoras nuestras allá en salud pública, se aprueba el medicamento y ya, y comienza a usarse a partir del 2007, inicialmente en instituciones hospitalarias solamente. Después, además, se dio la posibilidad de tratar los pacientes de forma ambulatoria, o sea, no ingresarlos, sino que tratarlos de forma ambulatoria, que vayan y vienen todos los días, y eso logró que se extendiera el medicamento no solo a los hospitales, sino incluso a los policlínicos y a la atención primaria, lo que hizo que el programa preventivo trabajara mucho mejor y la parte de la captación de úlceras en estados todavía tempranos, no complicados, y eso ha ayudado muchísimo al tema de ir disminuyendo, por supuesto. Voy a hacer una pregunta. Tú me decías que es en el páncreas, ¿verdad? Pero este medicamento va directamente a la zona afectada por la úlcera, ¿es así? Sí, no, sí. Acá no tiene nada que ver el páncreas, o sea, no, ¿verdad? Ajá, sí, el páncreas es el órgano que se encarga de producir la insulina. Sí. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Bueno, eso lo hablamos, pero bueno, repetimos de todas maneras. En el caso de las personas que están con diabetes tipo 2, que es los más frecuentes, el páncreas produce insulina igualmente, ¿ya? Lo que el cuerpo es incapaz de procesarla adecuadamente, ¿ya? Y entonces eso hace que los niveles de azúcar suban, ¿ya? Entonces, cuando el paciente tiene una lesión, no tiene nada que, o bueno, sí, tiene la enfermedad de base, pero el tema de tratar la lesión como tal no tiene que ver con el páncreas, o sea, tiene que ver con que están comprometidos los mecanismos de cicatrización de la lesión, ¿ya? Y entonces, a una lesión estar abierta, está propensa a las infecciones, que es lo que en realidad complica la lesión del diabético, ¿no? No es tanto que no cierre, sino que al no cerrar se infecta, y entonces al infectarse entonces comienza a complicarse. Es más o menos así. Entiendo. ¿Okay? Está bien. Entonces, bueno, eso es lo que ocurre en todos los pacientes, que está la lesión abierta, se infecta. Bueno, hay que ponerle antibióticos lógicamente, pero hay que retirar todo ese tejido, pero cuando uno retira tejido, la lesión queda más grande, sí, y queda expuesta todavía, y al no regenerar se vuelve a infectar, y entonces retira y se hace más grande, y así hasta terminar, bueno, en amputación. Estuve una vez internado y da la casualidad, cuando venía a hacer las curaciones, el equipo de NERS, ¿no?, con la orden de los médicos, limpiaban la herida, como deciste muy bien, pasaban pomada, desinfectante y todo, pero ¿qué pasaba? Al otro día o a los 2 días cuando venía, la boca, está bien dicho, la boca era más grande. Y es así. Es así. Es así. Eso me hiciste acordar. Precisamente lo que busca con este medicamento es
que una vez que retires todo ese tejido, infiltre y entonces el tejido de abajo regenere rápido para entonces poder cerrar la lesión. El problema es que no hacen nada con, digamos, uno pone un injerto de piel, pero si no tienes tejido útil abajo, entonces eso cierra en falso, es un hueco lo que tienes ahí, y entonces al final termina complicándose y abriéndose de nuevo y demás. Yo lo he visto eso, desgraciadamente, de la casualidad. Es que más que me mandaron a esa sala donde estaban esos, y casualidad. Y ahí me fijaba yo y veía lo que tú estás contando, exactamente lo que tú estás contando. Es que son lesiones muy sépticas, muy infectadas, muy sucias, ¿no? Y veía muchos que ya los habían cortado. Es así. En la gran mayoría. Entonces, muchos incluso de los que cuando se amputan después, ahí está, se amputan. suponiendo incluso que, bueno, ya, se amputó el pie, pero les quedó un pie y entonces todo el peso del pie cae sobre todo el peso del cuerpo cae sobre ese pie y entonces la probabilidad de que se ulcere el otro pie es enorme. Claro, porque ya te entendí, está bien. Es difícil, quiero decir, no sé, una palabra difícil no es otra, no la voy a decir, pero es triste. Claro, pero que estamos hablando. Y es al final la vida de las personas, porque por eso no estamos hablando de que vamos a pintar una pared, bueno, no queda bien, dejarla así, la pintamos el negro bien, ¿no? Esto es otra cosa. Es la vida de las personas. Ahí está. Bueno, teníamos acá, dijimos que íbamos a hablar de los números de Uruguay. ¿Ok? Entonces, bueno, en el caso de Uruguay, yo tomé de alguna manera los números oficiales. Los últimos números oficiales eran del censo de 2011 que se hizo acá. Entonces, que habla de 3.2 millones de uruguayos. Realmente la población sabemos que ronda los 3.5 millones, pero bueno, tomando esos números y las mismas publicaciones que tienen acá, que hablan de una prevalencia de un 8% de diabetes en la población, aunque hay un número grande de ellos que desconoce del mismo, ya, pero estamos hablando de 260.000 diabéticos. En Uruguay hay números, incluso publicaciones del Ministerio de Salud y de algunas personalidades acá de la Federación Uruguaya de Diabéticos y demás, que hablan de 360.000, pero bueno, oscilan los números por ahí, por encima de los 250.000 y los 320.000, por ahí más o menos, de diabéticos uruguayos. Y si tenemos en cuenta eso, y que un 3%, más o menos alrededor en un año desarrollan úlceras, estamos hablando de casi 8.000 personas, 8.000 uruguayos que alrededor del año, digamos, 2017 van a tener úlceras en algunos de sus miembros inferiores. ¿Ya? Y de ellos, aproximadamente un tercio de ellos, de esas úlceras se complican. Ya estamos hablando de que 2.500, casi 3.000 tendrían úlceras complicadas y casi que la mitad de ellos, casi siempre inevitablemente, van a amputaciones. Estamos hablando de casi 1.500 uruguayos, ¿no?, que pudieran ser amputados tentativamente, de acuerdo a las estadísticas que hay acá, pudieran tener una amputación 1.500 personas a lo largo de todo un año. La verdad que es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Sí, son cosas. El lío es que hay que tratar, no importa el sistema de salud que sea, el lugar que sea, hay países que tienen mayor o menor prevalencia de la diabetes, pero hay que tratar sobre todo el tema de la prevención. Sobre todo el tema de la prevención porque si uno logra, incluso, primero disminuir los riesgos de úlceras, ¿no? Pero uno incluso ve, si se revisa los pies todos los días, o si de alguna manera tiene dificultad, pero el familiar le revisa los pies todos los días. Tener cuidado con el corte de las uñas en los diabéticos, esto es muy importante. El corte de las uñas de los pies, ahí los podolos son imprescindibles también, o sea, ellos saben, están entrenados para cómo hacer el corte correcto y demás. Si insistimos en eso, hay una gran parte de la batalla ganada. La otra parte viene cuando ya hay úlceras y cuando hay úlceras complicadas, y entonces buscar un tratamiento que de alguna manera ayude. Si bien hoy en día lo único que existe es el tema de Everpro para las úlceras complejas, lo ideal sería primero no llegar ahí, pero bueno, en caso después que estén ahí, el uso del Everpro y también de toda una atención integral a cada uno de los pacientes. Está bien. Fran Torres, quedan 2 minutos. Yo ya te voy diciendo al aire que vamos a hacer otro programa. Pero vamos a hacer otro programa distinto, que la gente pueda entrar con las preguntas. ¿Está bien? Bueno, ¿qué te parece? Está bien, muy bien. Los que tienen dudas, que algunos deben tener, lo vamos a publicitar este programa para que cuando después arreglemos la fecha contigo, ya la gente va a estar escuchando, ya lo está escuchando, pero quiero decir que preparen las preguntas que te quieran hacer, si bueno, te parece bien. Sí, me parece muy bien, sin ningún tipo de problema. Bueno, yo te agradezco la presencia tuya acá en Gente en Obra,
como le digo a los compañeros, esta es tu casa. Podés contar con gente en obra para lo que sea. Ya estás invitado, estás comprometido, no te vas a escapar, y vamos a tener el gusto de tenerte con nosotros. Yo te agradezco. No, las gracias las doy yo a ustedes. De todas maneras, estamos a la orden, como dicen ustedes acá, para cualquier tipo de pregunta. Y sí, pudiéramos venir acá cuantas veces sea necesario, con tal de esclarecer algunas de las dudas que pudieran haber y explicar un poco más de diabetes y EverPro. Yo te agradezco, Fran Torres, especialista del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología cubano, de Cuba. ¿Está bien? Ok. Gracias. Gracias a usted.